y obtengo una nueva forma. Son equivalentes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese cambio. Ya lo tengo acá, ¿verdad? En vez de poner h tiende a 0, pongo x tiende a c. Y en vez de poner c más h, pongo x. Y ve, me queda esta formulita. Son equivalentes. Ahora vamos a usarla. ¿Cómo lo vamos a usar? Aquí tengo un ejemplo. Voy a poner acá cerca para estar viendo la fórmula. En este recuadro vamos a calcular G' de C, si G de X es esta. O sea, ¿quién va a ser G'? Pues vamos, nada más voy a seguir la formulita, ¿verdad? G' de C pues va a ser igual al límite. Claro, ahora en vez de F tengo G. Cuando X tiende a C y viene el cociente. Sí, un poquito, a lo mejor. Da igual, o sea, cuál uses, ¿verdad? Pero ahorita vamos a usar esta segunda forma. Entonces aquí va a ser G de X nada más, menos G de C. Y ahorita sustituimos. Digo, se simplifica el numerador, pero el denominador, pues antes estaba más simple, nada más tenía H, y ahora tengo X menos C. Esta forma también, o sea, también puedes calcularlo, aunque para calcular la derivada en un punto, pues prefiero la primera. Sin embargo, esta segunda tiene una cierta utilidad, sobre todo cuando uno demuestra propiedades. Y rápidamente le voy a dar uso en el siguiente. Voy a probar un teorema. Por aquí se asoma el teorema que tiene que ver con la derivabilidad y la continuidad. Aquí se asoma el teorema A. Entonces esa es la idea de tener esta definición para poder, la voy a usar y poder demostrar ese teorema. Claro, también puedo usar la primera, pero usando la segunda forma se ve bastante simple. Ahorita vamos a pasar a ese teorema. Por lo pronto, bueno, estoy viendo la fórmula ahí, ya la tengo escrita. Entonces vamos a ver de qué se trata. Pues sí, nada más sustituir. Pues venga, la sustitución. ¿Qué vas a tener? Vas a tener que G' de C pues va a ser igual al límite. Ahora sí ya voy a poner los valores, ¿verdad? Cuando X tiende a C de, bueno, quita el quebrado y viene G de G' de C, va a ser un 2 sobre, pues sí, exactamente la función, ¿verdad? Que va a ser X más 3. Nada más que la vamos a escribir así como fracción, como lo es. Menos, ahora va G de C, es decir, la G evaluada en C. Esto es 2 sobre X más 3. Y listo. Ya está. Y abajo X menos C. Entonces, aquí tengo una operación con fracciones. Primero voy a hacer en el numerador la resta que está ahí de fracciones. ¿Ya? Y luego vamos a primero el numerador. Aquí está. Y luego vamos a hacer el cociente de las fracciones.
Entonces, en ese orden nos vamos a ir. ¿Sí? Quiero usar el apuntador para mostrarles, pero casi no se nota. Sí, bueno, entonces decía, hagamos las operaciones primero en el numerador, la resta de fracciones. Ya se acuerdan cómo se resta fracciones. Lo voy a hacer de manera fácil. Voy a sacar un común denominador. Ahí hay algo que no escribí bien. Es que no lo escribí evaluado en C. Corrijo. Esta debe ser una C. Porque es G de C. Y G de C es 2 entre C más 3. Ahora sí. Entonces escribimos límite cuando X tiende a C. Y aquí arriba la fracción. Primero hacemos la fracción que va a ser pues nada más el común denominador. Acá abajo tengo X menos C. Y voy a tener el producto de los denominadores. X más 3 por C más 3. Listo. Y bueno, hacemos esta multiplicación cruzada, 2 por C más 3 menos 2 por X más 3. Y listo, hacemos la operación. Y bueno, y ahora voy a hacer la simplificación. Entonces me va a quedar aquí límite. Déjame irme abajo. Acá. Igual a si se alcanza a ver bien, o si no le hacemos un zoom ahí, igual a, y aquí viene el límite, otra vez límite, todavía no lo calculo, hay que escribirlo, X tiende a C, y me va a quedar la siguiente fracción. Arriba, en el numerador, fíjate que de una vez vamos a hacerla, bueno, la escribo para no pero ya que ya quiero hacer la otra, la de fracciones. Fíjate bien lo que va a pasar, ¿eh? En las fracciones, como hay una división también, entonces para eso le pongo uno aquí, ¿no? Y multiplico los extremos, entonces me va a quedar arriba, solo me va a quedar, de una vez lo desarrollo, control, vamos a poner entonces arriba 2 por C, más 2 por 3, 6, menos 2x, estoy haciendo la multiplicación en el numerador de la fracción numerador, y me queda menos 2x menos 6, ahí está. Y abajo pues voy a multiplicar los medios, ¿no? Sí vieron cómo hicimos esa división. Se multiplican este por este y luego se multiplica este por este, ¿no? Entonces ya me quedó ahí abajo pues toda la expresión esta. La voy a escribir, no la voy a desarrollar por una razón, que hay cosas que se van a simplificar. Ahorita lo vamos a ver. X más 3 por C más 3. Entonces, primera cosa, simplificar arriba, pues ya ven que se cancela el 6, 6 menos 6, 0, y me queda 2C menos 2X. Si se fijan abajo hay un factor X menos C. Por esa razón voy a escribir de una manera especial. No tan especial, simplemente voy a escribir el numerador en otro orden. O sea, lo voy a escribir así, mira. En vez de voy a escribir menos 2X más 2C. La razón porque acá abajo tengo un factor X menos C. Y ahorita vas a ver, y ese es el que me está haciendo 0 el denominador. Y siempre se va a poder hacer esto, ¿eh? Cuando existe el límite, siempre se va a poder hacer una factorización. Y una cantidad. Lo que hago
es factorizar arriba menos, oíste bien, voy a factorizar menos 2, no 2. ¿Para qué? Pues para que me quede, si factorizas menos 2, en el numerador te va a quedar x menos c. Y abajo tengo ese factor. Esa es la idea, de que ahora puedo cancelarlo. Como digo, en realidad no se cancela, lo que pasa es que esa división me va a dar 1. O sea, la división de x menos c. Deja agarrar el rojo. Okay. Bueno, ¿qué le pasa? Ahí tengo el rojo. Para marcarle aquí va. Este con este me da 1. Y menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Así que lo que tengo hasta este momento es límite cuando x tiende a c de menos 2 sobre. Ya se canceló un factor ahí, solo me quedó x más 3. Y en este momento voy a calcular el límite usando el principio, el teorema de sustitución. Lo que voy a hacer es sustituir, en vez de x ponerle c, y pues esto ya me va a dar el límite. Me va a dar igual a menos 2 sobre. Cuando ponga en vez de xc, te va a quedar c más 3 por c más 3. Entonces te va a quedar c más 3 al cuadrado. Y ahí está. Entonces también se puede calcular. Si usas la primera definición, vas a llegar al mismo resultado. Ahí está. La derivada es única, así que siempre vas a tener la misma función. Y ahora voy a usar esta misma definición, esta del recuadro, esta que encerra en un cuadrito, la voy a usar para demostrar lo siguiente. Un teorema importante. Lo que dice este teorema A, es que si una función es derivable, a fuerza tiene que ser continua. No va, si tiene derivada, es continua. No debe tener cortes. Y además que no tiene cortes, también hay algo más. Ahorita lo vamos a ver. Pero por lo pronto voy a demostrar que es continua. ¿Y cuándo? O sea, que es continua. ¿Qué quiere decir que una función sea continua? Pues que sea continua significa, acuérdate de la caracterización de la continuidad. Una función es continua si cumple con 3 características. Claro, se habla de continuidad en un punto. Aquí digo es continuo en C si el límite cuando x tiende a C de f de x existe. La segunda condición es que f esté definida en C. Y la tercera, que estas, tanto límite como el valor de la función en C, sean iguales. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. En realidad, en forma concreta lo escribo así. Probaremos que el límite, pues esto es lo que quiere decir que sea continua. Todo esto, que el límite cuando x tiende a C de f de x es igual a f de c. Eso es lo que quiere decir que sea continuo en C. Y eso es lo que voy a probar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, vamos a escribir, vamos a usar el siguiente recurso. En este caso voy a usar un 0 artificial y un 1 artificial o 1 inteligente. B. Entonces voy a hacer 2 recursos. Primero un 0. Voy a sumar 0. Sumar 0 a cualquier número, pues lo deja invariante. Así que bueno, escribamos.
vamos a escribir f de x. Este f de x lo voy a escribir como, estoy viendo que está definida en C, por si no, pues, si no está definida en C, no voy a poder hablar de derivada. Si te acuerdas, porque en la definición de derivada aparece f de C. ¿Ya? Entonces, bueno, f de C, pero ahora aquí le vamos a sumar f de x, ¿ya? Y le voy a volver a restar f de C. Entonces, no le he hecho nada a f de x. Al final de cuentas, el primero y el tercer término pues se anulan. Son de signo contrarios. No ha pasado nada. Eso es lo que digo, sumarle un 0. Sumarle un 0 a un número, pues no lo alteras. ¿Ok? Y ahora le voy a multiplicar por 1. Pero fíjate bien qué es lo que voy a multiplicar por 1. Multiplicar por 1 también un número, pues no lo altera. Así que vamos a usar este recurso ahora sí. F de C más, nada más que ahora voy a multiplicar a esta expresión f de x menos f de c. La voy a dividir aquí entre x menos c. Puedo hacer esto porque x no va a ser c. Ahorita voy a tomar un límite cuando x tiende a c. Eso me lo hace que no sea igual a c. Y aquí pues vamos a multiplicar por x menos c. Fíjate que no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada, ni cuando sumé el 0, ¿sí lo ve? O sea, arriba en la primera expresión es como si hubieras cancelado esta. Te queda f de x. ¿No? No pasó nada ahí. Abajo, pues aquí tampoco está pasando nada, porque entre este me da 1. Y me sigue quedando lo de arriba. Que no he alterado. O dicho de otra manera, estoy haciendo operaciones correctas. ¿Sale? Y si tienes eso, pues entonces ahora voy a calcular el límite. Vamos a calcular el límite. Voy a calcular el límite y eso va a ser la f'. Bueno, lo que ahorita va a aparecer f'. Pero no confundir los límites, ¿verdad? Un límite es cuando es de f de x y otra del cociente. El que escribí arriba, pues es para la continuidad. Y aquí van a aparecer varios límites, porque voy a calcular el límite de toda la expresión f de x. Es decir, venga, de una vez aquí voy a escribir el límite cuando x tiende a c de f de x. Este es el límite que tengo ahí arriba. Lo que quiero probar es precisamente que este va a ser igual a f de c. Vamos a verlo. Pero bueno, lo calculo sobre la expresión que está aquí. O sea, sobre esta f de x, ¿no? Esta f de x, pues entonces va a ser el límite. Aplico aquí el teorema general, ¿ya? Donde pues el límite de una suma es la suma de límites, el límite de un producto es el producto de límites, claro, si existen, pues entonces aplico ese teorema. Aquí vamos a poner que x tiende a c de f de c y a su vez, digo, más el límite de cada parte del que está formando la expresión cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Igual aquí ya no lo separé en el cociente porque precisamente apareció la definición de la derivada. Si lo notan ya. Límite cuando x tiende a c, el último, que es el otro factor, x menos c. Sí. Solo este ya no lo dividí, ya no puse el límite del numerador entre el límite del denominador, porque estoy reconociendo aquí a esta, estamos reconociendo en esta expresión, aquí, estamos reconociendo a la derivada. ¿Sí la ven? Ya tardó. Esa cosa que está ahí, pues es la derivada f' de c. ¿Ya? O sea que te va a quedar así. Esto que está aquí es f' de c. Pues entonces ya
esto va a quedar como igual a, este límite va a ser igual a, y el límite de una constante, por ejemplo en este caso fc es constante, la variable del límite es x, y f de c no tiene x, entonces quiere decir que eso es una constante, y el límite de una constante es la misma constante, f de c. Y luego acá aparece más, por lo que te estoy diciendo, aparece f' de c. Pues sí, f' de c. Existe, es un valor. No sé cuál valor sea, lo que sé es que sí hay un valor para eso, ¿verdad? Sin embargo, en el otro límite, cuando x tiende a c, pues si sustituyes ahí, pones c, pues te va a dar 0, ¿no? Te va a quedar c menos c, te va a dar 0. Y pues esto hace que el límite sea igual solo a f de c, que era lo que quería probar. Listo. Entonces ya me quedo con esta idea. Si f es derivable, entonces es continuo. No necesariamente es cierto. O sea, no necesariamente. Si una función es continua, puede ser derivable o puede no ser derivable. Digo que no es cierto porque en general no lo es. O sea, pues sí, hay funciones continuas que tienen derivada, ¿ya? De hecho, es una condición necesaria, más no suficiente. ¿Ya? Entonces, la continuidad. O sea, vamos a ver eso. De hecho, voy a dar un ejemplo de una función que es continua, pero que no es derivable, que no tiene derivada en ese punto. Y este es el ejemplo. Es la función, déjame ver en qué cuaderno estoy, si estoy bien aquí. Mira, este es el ejemplo de una función. Esta función tiene derivadas en todos sus puntos, excepto en el 0. Ahí no. En el 0 no. Aquí en el 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que ahí es continua? El límite f es continuo en 0. Eso lo puedo ver aquí. O sea, valor absoluto, ¿verdad? F de x. F de x igual al valor absoluto de x es continuo en 0. ¿Sí? Es continuo en 0 porque ahí lo veo, ¿no? Lo veo, la gráfica está continua, pero bueno, si quiere ser uno riguroso, pues calcule el límite. El límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x, pues es 0. Y f de 0, ¿cuánto vale? Pues es el valor absoluto de 0, pues es 0. Entonces son iguales. Entonces, por lo tanto, es continuo. Pero no tiene derivada en 0. F de x. Porque cuando uno piensa en la derivada, si quieres, puedes pensar, como es la gráfica de una función, puedes pintar en la recta tangente. Si te fijas, cuando te acercas, ¿cuál sería la recta tangente a la curva? Pues es una recta y su tangente sería la misma curva. Entonces, si me acerco por la izquierda, va a tener una recta tangente igual a la misma curva que va a ser dependiente menos 1. Y si te acercas por la derecha, pues la recta tangente va a ser una recta dependiente 1. No coinciden. Entonces, f de x no es derivable. A pesar de que es continua, no tiene derivada en 0. Ajá. No tiene derivada en x igual a 0. O sea, no puedes definir la recta tangente. Por un lado es una y por el otro lado es otra. Así que no hay tal cosa. No tiene derivada en x igual a 0. Entonces,
Es decir, el límite ese no existe. ¿No? Fíjate bien qué pasa. Entonces, para saber que tiene derivada, pues entonces tendría que calcularle cero. O sea, ¿cuál sería la forma? Pues tener que calcular el límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? De quién. O bueno, en realidad lo voy a escribir. Voy a usar en este caso, bueno, en este caso dije que iba a usar la segunda forma, pero a ver, uso la segunda forma o no. Voy a usar la primera mejor. Había dicho que la segunda, pero creo que es más directa para este caso usando la primera. Y lo vamos a ver, mira. ¿Qué es la derivada en cero? Yo digo que no tiene derivada en cero. ¿Por qué digo eso? Pues bueno, porque si intentas calcularla, fíjate, f' de cero, ¿quién va a ser? De acuerdo a la definición, uso la primera. H tiende a cero, ¿verdad? ¿De quién? Aquí va a aparecer f de x más h. Voy a usar la primera, ¿no? Pero como la estoy calculando en cero, pues entonces va a ser 0 más h, ¿no? 0 más h. 0 más h, ¿verdad? Menos f de 0. Esa es la definición. Sobre h. Pero fíjate quién es. Fíjate quién es f de 0 más h. Pues es f de h, ¿cierto? Y f de h, pues es h tiende a 0. F de h no es otra cosa que el valor absoluto de h. Y f de 0, pues es 0. Ese ya ni lo escribo. Y me queda así. Este límite ya lo habían hecho por ahí en un ejercicio. Aquí tiende a 0. Entonces, hay que calcular los límites laterales, porque obviamente aquí cuando x tiende a 0 parece ser que no. Te queda 0 entre 0, por supuesto. Si sustituyes h igual a 0, te va a quedar 0 entre 0. Pero puedes decir un poquito más. Si te fijas en los límites laterales, vamos a verlos. Límites laterales de esta cosa es que uno es el límite. Ese es límite para calcular este límite. Cuando h tiende a 0, me voy a acercar por la izquierda al valor absoluto de h sobre h. Entonces si te acercas por la izquierda son valores negativos. Y en valores negativos el valor absoluto se define como menos h. Así que ese valor absoluto lo vas a escribir como menos h. Es la definición de valor absoluto. La escribo, ¿no? para que se acuerden. La voy a escribir por aquí. Valor absoluto de h, pues esta tiene dos posibilidades. Va a ser la misma h si h es positiva o 0. Y va a ser menos h si es negativa. Esa fue la definición. En este caso, como me estoy acercando por la izquierda, bueno, entonces va a ser menos h. Por la izquierda es por valores menores que 0. Pero menos h entre h, pues ya está. Menos h entre h me va a dar menos 1. Y entonces esta cosa pues ya está definida. Aquí me va a dar menos 1. ¿Se ve? Que pinte al último es una h. Este es una h. Igual a menos 1. Y así puedo ver, estos son los límites laterales, ¿no? ¿Por qué estoy calculando los límites laterales? Porque, bueno, es necesario analizar este límite. Y cuando analizas un límite, una alternativa es, una de las formas es analizar los límites laterales. Si los límites laterales son iguales, pues entonces ese límite va a existir. Si no son iguales, pues no existe. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de h sobre h, pues ahora uso la primera alternativa. Como h es positivo, bueno, entonces el valor absoluto lo puedes escribir como
h tiende a 0 por la derecha como h sobre h, y esto me va a dar 1. Y aquí ya estoy viendo que son diferentes. Estos son diferentes. Así que, por lo tanto, no existe límite. Este límite no existe. Entonces tengo una función que es continua, pero no es derivable. En el punto 0, en cualquier otro punto lo es. Órale. Mira, aquí te voy a presentar un dibujo donde se analiza una función de acuerdo a su continuidad. Ahí observa, estamos considerando 4 puntos. Hay 4 puntos. Ve lo que está pasando ahí. En cada punto. Por ejemplo, analízalo en el punto A. ¿Qué hay condiciones hay ahí? Ahí en el punto A pues no es continua la función. Si ves allá en el punto volando, no hay punto ahí. Hay una opción. No es continua. No, lo voy a quitar ahí. Ahí está. No hay punto. No hay, o sea, el límite existe y la función está definida ahí, pero no son iguales. De hecho, esa es bueno, un poquito de lógica. A ver, déjame hablarles un poquito de lógica aquí. Me quedan 15 minutos. Nada más para, fíjate lo que dice ahí en el punto A. F no es continua, por lo tanto, no es derivable. Y acabamos de demostrar un teorema que decía F es derivable, entonces es continua. Un poquito de lógica. Nada más para entender esta. En lógica, cuando tienes proposiciones, por ejemplo, pues claro, proposiciones lógicas, una forma de escribir esta. De hecho, los teoremas se escriben mucho con la proposición condicional. Una proposición. A ver un poquito, a ver, déjame hacer un paréntesis aquí. Y ahorita regreso con esto. Me voy a ir por acá. Un poquito de lógica no les cae mal. Y regresamos a ver el problema. Analizamos cada punto, ¿no? Bueno, aquí entonces una proposición condicional se escribe así. No, está muy...
Esta es la proposición, entonces vamos a pensar que P y Q son proposiciones. Esta proposición condicional se escribe así. Lo leo. Si P, entonces Q. Esto se lee así. Si P, entonces Q. Si te fijas, la mayoría de los teoremas que hemos visto aquí tienen esa forma. Te dan una premisa, te dan dos, ¿verdad? Una es la hipótesis y otra es la consecuencia. Si P, entonces Q. Si P es verdadera, entonces Q es verdadera. Y entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, entonces esa proposición es verdadera. Eso se llama la condicional. Proposición condicional. Y de aquí, a partir de esta, puede formar otras. Por ejemplo, Q, entonces P, esta se llama la recíproca de la condicional. Esta es recíproca de P, entonces Q. Pues cambian los papeles. De hipótesis te pasas a... Entonces, esta se llama recíproca. Y hay otra que se llama contrapositiva. Esto es, niegas, haces este cambio, pero niegas. Esta es la negación de no Q, lo leo así, y este es no P. Y resulta ser que estas, se puede demostrar eso, que estas propiedades, la condicional y la recíproca, son equivalentes. Esta se llama la contrapositiva. Entonces, lo que puede y eso lo demuestra uno en lógica. Nada más, lo que pasa es que voy a tomar la forma. Estas proposiciones son equivalentes. Esta proposición, la condicional y su contrapositiva son equivalentes. O sea que si esta es verdadera, la condicional, su contrapositiva también es verdadera. Eso es lo que está diciendo. Ahora, entonces, me quedan 10 minutos. O sea que si una es verdadera, la otra también. Entonces, fíjate, ya regreso acá al contexto, a lo que estábamos hablando en el primero. ¿Qué es lo que decía el teorema? El teorema A. ¿Qué decía el teorema A? Ya me regresé acá. Teorema A. A ver, nada más, te regreso un poquito al teorema A para que lo volvamos a leer. Teorema A dice, si F' existe, entonces F es continuo. En otras palabras, diría, si F tiene derivada, entonces F es continuo. Claro, en un punto, ¿no? Concretamente diría, si F tiene derivada, entonces F es continuo. Es lo que dice. Lo escribir aquí en palabras. Esa es la proposición. O sea, el teorema A se ve como una proposición condicional. Dice así, sí. ¿Ves dónde aparecen? Eso es común, digo, no común, esa es la definición
siempre aparecen estas palabras. Me voy a subrayar las palabras acá arriba. Siempre aparece la condicional diciendo sí, ¿verdad? Y luego eso es lo que va a encerrar la hipótesis y luego dice entonces. Y eso es lo que va a encerrar la conclusión o tesis. Siempre dice si P, entonces, si pasa algo, entonces tendrás esto otro. Y bueno, entonces esa las escribe uno así. En palabras, pues dice aquí, el teorema dice, si F tiene derivada cuando dices tiene derivada, también puedes decir, es más común decir es derivable. Decir tiene derivada en X igual a C es lo mismo que decir F es derivable en C. Voy a usar esta segunda opción. Entonces, F es derivable en X igual a C. Entonces, ¿ves? Como siempre están estas palabras ahí. F es continua en C. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, fíjate que esta clase de lógica pues te va a servir si llevas allá matemáticas discretas o lógica proposicional, ahí luego usan esas cosas. Entonces, fíjate, aquí, ahí está, el sí me va a encerrar la hipótesis es esta. Si se supone que esto es verdadero, pues entonces esto también va a ser verdadero. Y él entonces me encierra la conclusión. Ya para no hacer tanto, digo, ¿cuál es la contrapositiva del teorema A? Contrapositiva del teorema A, ¿cómo le escribe? ¿Cómo está? Si P, entonces Q, la contrapositiva ahora es no Q, entonces no P. ¿Cómo lo dirías aquí? ¿Cómo diría en palabras la contrapositiva? A ver, hazle un esfuerzo. ¿Cómo diría? Que por cierto me va a dar un teorema verdadero también. Si este teorema es verdadero, pues entonces la contrapositiva del teorema también va a ser verdadero. Pero ¿cómo diría? Mira, fíjate bien cómo está, ¿no? Esta viene siendo la P y esta viene siendo la Q. Entonces vas a empezar en la contrapositiva con no Q. ¿Quién es no Q? ¿Cómo dirías no Q? Q es F es continua en X igual a C. Niega eso. Si F no es derivable en X igual a C, entonces F no es continua en Espérate. X. Esa es la negativa. Pero aquí estamos, la contrapositiva empieza con no Q. A ver, otra vez. Si F es continua en X igual a C. Ándale, esa es la negativa de Q. F no es continua en X igual a C. Entonces, ahora dime la negativa de P. F no es derivable en X igual a C. F no es derivable. Es lo que dijo aquí, mira. Esta es la contrapositiva. Esto es lo que dijo aquí. Nada más que bueno. Y lo sacó del teorema. Vio que no era continua, inmediatamente dijo, no, pues ahí no hay derivada, ni la vas a andar buscando. Esto es para explicar ese. Ya ven cómo están las cosas aquí, hay que pues,
meterse en el detalle y ir analizando. A veces son cosas que pues deberían parecer obvias, pero luego digo que no, porque tienen su detallito ahí. Digo, recurrí a esto de la explicación lógica porque te da una estructura para que de cómo entender los teoremas y las proposiciones y todo lo que me presenten aquí en una lectura, en la matemática, en la escritura matemática. Siempre estás pensando así. Tienen una estructura lógica bien precisa. Ahí no hay ambigüedades. Entonces lo quise decir así para que, bueno, tuvieran esto. Supongo que ya conocen algo de ahí, de la cálculo proposicional, que bueno, es útil en estas materias, en estas carreras de ingeniería en sistemas, pues, de computación, pues es importante conocer algo de lógica. En la programación, pues, no te haces, no puedes eludirlo. Siempre aparecen ahí proposiciones lógicas que tienen que evaluarse. Bueno. Entonces terminamos, ya me quedan 2 minutos para decir que el otro punto que le llama esquina, ahora vamos al B. En el punto B, fíjate qué pasó ahí en el punto B. En el punto B hay una esquina. Lo que pasa es que cuando vas por la izquierda vas a llevar una recta tangente. Ahora voy a tratar de pintarla, ¿verdad? Por aquí vas a llevar una recta tangente que va a estar así. Y cuando vienes por la derecha hacia el punto P, hacia el punto B, pues vas a tener otra recta. Bueno, no me salió tan recta, pero son rectas. Esto también, aquí le llama esquina en este texto, pero también le llamamos más pico. Es un pico. Una función, si tú ves la gráfica de una función, tiene un pico. Casi dalo por hecho que ahí no hay derivada, porque va a tener diferentes rectas tangentes por uno y el otro lado. Nada más hay dos lados, claro. Entonces, en los picos, gráficas de funciones que tienen picos no tienen derivada. El otro problema, el otro punto del C, ahí tampoco hay derivada. ¿Ya? Aun cuando la función es continua, si se fijan, en el pico es continua la función. Es continua, no hay ninguna interrupción. En el punto C también es continua. Sin embargo, aquí, mira, en el punto B, es exactamente lo que está pasando. Me queda un minuto y ya lo escribo y ahí voy a terminar. En el punto B, ¿qué está pasando? En el punto B pasó que el límite cuando X tiende a C por la derecha o por la izquierda, de f de X de X menos, estoy escribiendo la derivada, f de C sobre X menos C es diferente del límite lateral cuando X tiende a C por la derecha de f de X menos f de C. También le llama uno a estos límites, le llama derivadas laterales. También hay el nombre, algunos textos lo manejan, pero ahorita nada más lo dejo así, ¿no? Si te acercas por uno y por el otro lado vas a obtener límites diferentes, rectas tangentes con pendientes diferentes. Eso pasa en el punto, perdón, dije punto C, pero eso pasa en el punto B. Este pasa en el punto B. En el punto B, los límites laterales de la derivada son diferentes. ¿Ya? Y en el punto A, ¿qué es lo que pasa? En el punto C, en el punto C que está ahí, que hay una recta tangente vertical, pues pasa eso. Las rectas tangentes vertical no tienen definida su pendiente. Entonces, en este caso, la derivada ahí no existe, porque te va a dar infinito. Entonces, ahí no vas a poder hacer nada por evitarlo. Aquí te va a dar infinito. Este va a ser infinito. Y eso es porque una recta vertical, que es la recta tangente, ¿verdad? Si la estás viendo ya, una recta vertical no tiene definida su pendiente. O dice uno que es infinito. Sí, también es común decir, esa recta vertical tiene pendiente infinito. Claro, bueno, ya.
Se acabó el tiempo. Ya me pasé un minuto. Déjame tomar la captura aquí, tanto de la gente que no pudo venir como, bueno, los que avisaron, ¿verdad? Porque hay un montón que no pudieron. 26 tengo. No, esto se está volviendo